Delante de Jesús, vivo en la Eucaristía, tenemos esta hora santa, puntual a la cita, como todos los jueves, en la víspera del primer viernes de mes. La hora santa está en la Escritura, en el Evangelio, cuando Jesús le dice a los apóstoles que se han dormido: ¿no podéis velar conmigo ni siquiera una hora? Y también está en la tradición de la Iglesia, cuando el corazón de Jesús le pide a Santa Margarita María de Alacoque que la noche del jueves al viernes dedique a estar una hora con el Señor, recordando el sufrimiento y la agonía de su corazón en el huerto de los olivos llamado Getsemaní. Santa Teresa de Jesús también le encantaba muchas noches, dice ella, visitar el huerto, estar allí, en ese sufrimiento inmenso de su corazón. Nosotros, por tanto, desde nuestro canal diocesano y desde Radio Santa María, transmitimos esta hora santa para prepararnos intensamente para la fiesta mensual del Corazón de Jesús, que también en el primer viernes de mes. Estamos en Cuaresma, tiempo de caminar juntos con alegría y con esperanza, aun en medio de nuestro sufrimiento y nuestro dolor. Estamos en Cuaresma, tiempo de conversión, esa conversión que arranca de la contemplación, como estaba el Verbo en el seno del Padre, mirando al Padre. No hay conversión sin una mirada de fe, sin una mirada al corazón abierto del Salvador. Y también la conversión es arrancar de cuajo el corazón de piedra, como dicen los profetas y que recoge todo la espiritualidad de San Pablo, las cartas paulinas. Arrancar el corazón de piedra para que vivamos con los sentimientos del corazón de Jesús, del corazón de Cristo, como dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2. Tened los sentimientos de Cristo. Este es el objetivo de nuestra hora santa. Tened los sentimientos del corazón de Cristo. Es mirar como Él te mira. Es pasar esta hora contemplando al amor de los amores. El cardenal Bantuan dice que cuando estaba de párroco en un barrio de Hanoi, en Vietnam, iba un señor con una bicicleta a su parroquia y se pasaba una hora entera mirando al sagrario, mirando a Jesús vivo en la Eucaristía. Le impresionaba siempre lo puntual que era la cita. A las 12 del mediodía llegaba a la parroquia, aparcaba la bicicleta, se ponía en el primer banco de su iglesia y se ponía a mirar a Jesús. A la hora salía y se iba a comer y se iba a sus tareas, ¿no? Cuenta Bantuan que una vez vio como no estaba a la cita, lo echó de menos un día, pero otro día y preguntó por él. ¿Qué es de Jin? Porque así se llamaba Jin. ¿Qué es de Jin? Le dijeron, es que Jin está muy grave y está hospitalizado, lleva mucho tiempo hospitalizado, probablemente le costará salir del hospital. Y dice Bantuan, como buen párroco, que le comentó, bueno, pues voy a visitarlo. Y fue a visitar al enfermo al hospital. Todo el mundo hacía y hablaba maravillas de Jin, vaya católico, qué bueno, qué coherente, nos está ayudando mucho, nos edifica. Y subió a la planta y se encontró Jin, su párroco, con este hombre de oración que oraba todos los días una hora delante del sagrario. ¿Qué tal, Jin? Pues aquí estoy, señor párroco. ¿Cómo te encuentras? Voy tirando, voy como puedo. Te echamos de menos en la parroquia, ya a esa hora de 12 a 1 tú estabas mirando y orando a Jesús y adorando al Señor. Sí, pero ya no puedo. Pero mire usted, mantengo esa misma hora de estar con el Señor. ¿Y cómo lo haces? Dice, pues no me puedo mover de la cama,
porque tengo que estar aquí cosido al dolor y cosido a mi enfermedad y al sufrimiento. Pero le he dicho al capellán, que es muy amable, que me suba la Eucaristía a las 12 para seguir manteniendo con Jesús ese coloquio que yo comencé hace ya muchos años en su parroquia. Y cuando me sube la comunión todos los días, el capellán del hospital, yo experimento que me dice el Señor: Jin, son las 12. Aquí está Jesús. Porque yo cuando oraba le decía: Jesús, son las 12. Aquí está Jin. Pero ahora, cuando oro, experimento desde mi cama que Jesús me dice: Jin, son las 12. Aquí está Jesús. Pues eso es nuestra oración. Aquí está el Señor. Aquí está Jesús. Venid, adoradores, adoremos al Señor. Y en nuestro esquema de la hora santa, que tiene como 3 partes muy sencillas, la primera es esta que estamos haciendo, y es introducirnos a orar. En la línea un poco también de nuestra escuela diocesana de oración, pero hecho práctica, hecho ya vida, orar orando. Y nos planteamos estar aquí con el Señor, mirándole al Señor. Orar es mirar como Él te mira. Orar es un pensar en Dios amándole. Orar es trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Orar es olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Eso es orar. Oramos para vivir. La oración nos hace recuperar precisamente en nuestra vida, nos hace recuperar el gozo y la esperanza y el deseo de vivir. Y siempre oramos en el tiempo que nos toca orar, en este caso en Cuaresma. Tiene su propio significado orar en Cuaresma, con las claves que nos da la Iglesia: oración, ayuno, limosna. Como la Iglesia nos va transmitiendo precisamente en este tiempo de gracia, la oración como un momento precioso de gracia y de estarse amando al amado. Son momentos para vivir intensamente mirando a Jesús. No consiste en pensar mucho, decían los místicos cristianos, sino en amar mucho. Puede haber oraciones distraídas que entusiasmen el corazón de Dios, decía Raymond en 3 monjes rebeldes, ese famoso libro. Y puede haber oraciones que nos resulten a veces pesadas, aburridas, pero hemos permanecido con Él en su corazón. Orar es trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Por eso en esta hora santa, en esta primera hora santa del mes de marzo, en plena Cuaresma, contemplando camino hacia la Pascua, vivimos los 3 aspectos fundamentales también de la Cuaresma. Por una parte, estamos orando, oración. Segundo, también ayunamos. ¿Ayunamos de qué? Pues para estar dedicando un tiempo solo a Dios, es un ayuno. Ayunamos de no estar viendo la televisión, o ayunamos de dejar cosas que a veces son superfluas, o ayunamos para dedicar un tiempo a Dios. Y limosna porque también tenemos con el Señor caridad. También la definición que daba Benedicto XVI en aquella vigilia memorable con las nuevas realidades de la Iglesia, donde llamó a Dios mendigo. Dios es mendigo que mendiga nuestro amor. Dios es un mendigo que mendiga nuestro amor. Bueno, pues también tenemos nosotros con ese mendigo que es Dios, le damos una limosna también con Él, o le damos nuestro tiempo, nuestra mirada, nuestro corazón, nuestro afecto, nuestro dedicar tiempo al Señor. Orar es siempre una actitud de corazón abierto. Orar es siempre mirar al que tiene abierto y traspasado el corazón. Orar es siempre también con la liturgia de la Iglesia, que en este tiempo de Cuaresma, como el latido del corazón de Cristo en el corazón de la Iglesia, nos va presentando un camino, un itinerario espiritual, un camino de conversión para llegar a la Pascua libres de todo afecto desordenado, y que pongamos
nuestro afecto ordenado en vivir con los sentimientos del corazón del Señor. Escuchamos este canto que nos ayuda a prepararnos a caer en la cuenta de esta presencia de Dios en nuestra hora santa de este primer viernes del mes de marzo. Un corazón quebrantado, tú no lo desprecias. Mi sacrificio, Señor, es un espíritu humillado. Un corazón quebrantado, tú no lo desprecias. Mi sacrificio, Señor, es un espíritu humillado. Un corazón quebrantado, tú no lo desprecias. Mi sacrificio, Señor, es un espíritu humillado. Un corazón quebrantado, tú no lo desprecias. Mi sacrificio, Señor, es un espíritu humillado. El Evangelio del próximo domingo segundo de Cuaresma es la transfiguración según San Mateo, capítulo 17. Dice así: En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaba del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos.
Haciendo esta lectura, la lección divina, vamos a hacer ahora la meditación en esta hora santa, mirando a Jesús desde la experiencia de Jesús en el huerto de los olivos en Getsemaní, que significa lugar de la trituración, donde Jesús es triturado por dos piedras, como es triturada la aceituna para que dé el aceite virgen. Por una parte está triturado por la piedra del amor al Padre y por otra parte triturado de amor por el amor a cada uno de nosotros. No se avergonzó de llamarnos hermano. Nos ha amado hasta el extremo. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y tenemos presente el Evangelio de la Transfiguración que lee la Iglesia el segundo domingo de Cuaresma, según la versión de Mateo. Nosotros también somos invitados a subir al monte de la contemplación, como también invitados a entrar en el huerto de los olivos. Entran con Jesús Pedro, Santiago y Juan. Los que suban al monte son también aquellos que entraron dentro del huerto de los olivos. Pedro, Santiago y Juan, como también serán testigos en la resurrección de la hija de Jairo. Van y suben porque es propio de la vida cristiana subir para después bajar. Transfiguración significa más allá de la figura. Jesús es transfigurado, es decir, en su humanidad resplandece su divinidad. Eso significa la transfiguración. Es el primer icono que pintan o que escriben todos los iconógrafos, todos los que pintan iconos en Oriente. No puede uno introducirse a la técnica de pintar, de escribir iconos, si antes no han pintado, escrito este icono de la transfiguración, porque es donde aparece en plenitud quién es Jesucristo, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. 100% divino, 100% humano, hecho semejante nosotros en todo menos en el pecado, y aquel que manifiesta en su propia humanidad los signos de la divinidad. Y de repente allá en el monte se aparecen conversando con Jesús Moisés y Elías. Moisés representa la ley, Elías representa el profeta, el carisma, la vida, la vivencia del Espíritu. Y las dos pulmones, las dos realidades son necesarias para la vida cristiana, siempre que se hagan por Cristo, con Él y en Él, conversando con Jesús, como aparece en el monte. Por una parte necesitamos cumplir la ley, Jesús lo ha dicho, no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Pero por otra parte, la ley, si no tiene el espíritu de Elías, es decir, el espíritu del Señor, el amor del corazón de Jesús, la gracia, pues es una ley que mata, como decía preciosamente San Pablo, y que desarrollan todas sus cartas, ¿no? Porque realmente podemos saber lo que nos manda la ley, pero tenemos que tener la fuerza para cumplirla, y esa fuerza nos la da el Señor. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Por eso, la vida cristiana que aprendemos en la oración de Jesús en Getsemaní es la ley y Elías, Moisés y Elías, la ley y los profetas, la ley y lo que significa esa libertad de espíritu de los hijos de Dios. Pero también eso significa que tenemos que tener la fuerza para cumplir y vivir esa ley de Dios, para cumplirla en nuestra vida y en nuestros corazones. Y eso se requiere que vivamos con amor. Podemos decir que la ley es como el esqueleto donde se fundamenta la vida cristiana, es como el esqueleto, pero la carne de ese esqueleto, la vida, es lo que expresa Elías, es decir, el amor de Dios, la vida de gracia,
lo que recibimos a través de los sacramentos, el amor de Dios derramado en nuestros corazones, para que no sea solamente nuestra vida eso, esqueleto, esquemas, proyectos sin vida, sino que sea realmente una vida plena, vivida desde el amor de Dios. Sin mí nada podéis hacer. Y en esa conversación entre Moisés y Elías con Cristo, en ese por Cristo, con Él y en Él, que es nuestra vida cristiana, como decimos en la Eucaristía, aparece bellísimamente lo que dice Pedro, que es y expresa la experiencia que tenemos que tener cada uno de nosotros cuando hacemos nuestra hora santa, cuando subimos al Tabor o cuando tenemos una experiencia profunda del Señor, aunque sea muchas veces momentos dolorosos y con sufrimiento, incluso con sequedad, y a veces no responde a nuestro sentimiento, pero lo decimos con el deseo que lo decía Pedro: Señor, qué bien se está contigo aquí. Bueno es estarse contigo a ti. Qué gozo haberte conocido. Ha sido lo mejor de mi vida. Qué bien se está contigo, Señor, aquí. ¿Dónde iría yo si no te hubiese conocido? ¿Qué sería de mi vida sin ti, Señor? Te necesito más que el aire que respiro. ¿Qué sería de mi vida sin ti? ¿Dónde voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero aquí Pedro tiene esa experiencia que tanto para Oriente como para Occidente, cuando lo comenta el Papa Juan Pablo II en Vita Consecrata, dedicado a los consagrados en la Iglesia, dice preciosamente que esta es el inicio de todo seguimiento de Jesús. Uno no sigue a Jesús, ni inicia un planteamiento de consagrar la vida a Dios, ni de vivir plenamente su bautismo, ni plantearse seriamente la santidad, si no le dice una y otra vez a Jesús: qué bien se está contigo, Señor, aquí. Bueno es estarse contigo aquí. Se lo decimos nosotros en esta hora santa: qué bien se está contigo aquí, Señor. Es como estar y vivir en un éxtasis de amor, lo que nos recuerda al tiempo de Cuaresma, como un éxodo, como una salida, donde se está leyendo precisamente en el oficio de lectura el libro del Éxodo, libro del desierto, cómo se purifica el pueblo de Israel. Nosotros también salimos de nuestro propio egoísmo, de nuestro pecado, de nuestro propio yo, para atravesar el desierto de la purificación y llegar a la tierra prometida de la Pascua, a la tierra prometida de la Eucaristía, a la tierra prometida del misterio pascual de Cristo muerto y resucitado. Esto es lo que estamos viviendo en estos momentos. Nosotros, ante esta teofanía, ante esta maravilla donde está representada en la transfiguración la Trinidad, porque el que habla es el Padre. El Padre es el que habla. Al que se dirige es al Hijo amado. Y el Espíritu Santo aparece como esa nube luminosa que le cubre. Siempre aparece así el Espíritu Santo. En el seno purísimo de la Virgen le dice el ángel: una nube te cubrirá con su sombra, por eso el que nacerá se llamará Hijo de Dios. Miramos a Jesús, le miramos en estos momentos, le pedimos que nos ayude a vivir con este deseo inmenso de entrar en su corazón. Le pedimos vivir con los sentimientos de su corazón y le pedimos sobre todo en esta mirada que hacemos ahora y que nos ayuda este cántico que vamos a meditar mirando a Jesús, mirando la Eucaristía. Vamos en estos momentos a descubrir este inmenso amor del Señor que nos quiere con locura. Y vamos a descubrir en estos momentos esto que recibimos mirándole a Él, para que toda nuestra vida sea vivir por Cristo, con Él y en Él.
Y es ahí en el monte Tabor o la montaña altísima, como dicen los evangelistas, en un monte alto. Los dos montes más altos de Tierra Santa son el Tabor y el Hermón, que aclaman tu nombre, como dice un salmo. Desde el Tabor se contempla el Hermón al fondo. También donde nosotros, unidos a Jesucristo en nuestra hora santa, con los sentimientos de su corazón, ese corazón que vino a los suyos y los suyos no le recibieron, ese corazón que tanto ha amado a los hombres y en recompensa muchas veces es despreciado, ese corazón que precisamente nos recuerda que tanto nos quiere y que está continuamente pendiente de nosotros. Pues es en la montaña altísima del Tabor donde descubrimos nuestra profunda identidad de seguimiento de Jesús. Es ahí donde descubrimos nuestra profunda identidad de cristianos. Es en sintonía con el corazón vivo de Jesús, con la ley de Moisés y con Elías, y sobre todo conversando con Jesús en su espíritu, donde cada uno de nosotros descubrimos cuál es nuestra profunda identidad. Esa identidad que nos la revela el Padre diciéndole a Jesús: tú eres mi Hijo amado, tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadlo. Tres realidades que el Padre dice a Jesús y que también me las dice a mí. Y nos la dice a cada uno de nosotros, porque el Padre nos contempla a través de su Hijo, porque el Padre nos ha amado a Jesús como me ha amado a mí también. Y lo dice Jesús en el capítulo 17 de la oración sacerdotal o oración de la unidad, porque el Padre os ha amado como me ha amado a mí, como me ha amado a mí, os ha amado el Padre. Lo cual significa que esta primera clave que dice el Padre sobre Jesús, la tenemos que creérnoslo de verdad. Tú eres mi Hijo amado. Cuando yo bautizo a un niño y le pregunto a sus padres el nombre, al final siempre le digo: ¿sabes cuál es el auténtico nombre de este niño, de esta niña? El auténtico nombre que va a guardarse para siempre en el corazón del Señor, el que nunca se borrará, el que siempre permanece. Tú eres mi Hijo amado. Que en esta hora santa, en este tiempo de Cuaresma, experimentemos cada uno de nosotros que somos hijos amados de Dios, que Dios nos quiere con locura, que el Padre nos contempla a través de su Hijo amado y también nos dice a nosotros: tú eres mi amado, tú eres mi amada de verdad. A veces cuando lo pasamos mal y pensamos que nadie nos quiere, cuando tenemos momentos en nuestra vida cristiana de querer tirar la toalla, pensando que nuestra vida no importa a nadie, cuando podemos pensar que somos y que estamos ahí como olvidados de todo, como decía Charles de Foucault, olvidados como una aceituna en el olivo después de que ha pasado el recolector y que ya no volverá nadie a por ella. Cuando pensamos nosotros que nuestra vida no le importa nada ni a nadie, nos queda esta experiencia profunda en nuestra hora santa, que es la vivencia de la transfiguración del Señor. El Padre nos dice: tú eres mi Hijo amado, tú eres el amado de Dios, en quien me complazco. Segundo, porque si verdaderamente no nos acabamos de creer muchas veces que somos hijos amados de Dios, quizás todavía mucho menos nos creemos de que Dios se complace en nosotros. Tenemos tantas experiencias que nos dicen que no servimos para nada, que no valemos para nada, que nadie se complace en nosotros porque somos un poco calaveras todos, que Dios está harto de nosotros, que está aguantándonos, que Dios no nos aguanta, ni a nosotros, ni al mundo, ni a nadie, que Dios está aburrido de este mundo y de esta sociedad. Y olvidamos una frase teológica de una oración colecta:
que Dios creó admirablemente y con amor este mundo, y más admirablemente aún, y con amor nos ha redimido. Y esto lo olvidamos. A veces pesa sobre nosotros nuestra vida como si llevásemos toda nuestra vida un cadáver en el corazón, y huele nuestra vida a muerto, a pesimismo, a tristeza. Porque quizás nadie nos ha dicho que Dios se complace en nosotros, pero Jesús sí nos lo dice cuando uno sube al monte de la contemplación o baja al valle de la desfiguración, a Getsemaní, donde el Padre sigue experimentando que se complace en Jesús. ¿Cómo no se va a complacer si va a dar la vida por Él y por la humanidad? Si ha entregado su vida para que los hombres tengan vida y la tengan en abundancia. Si le ha movido a subir al monte y a bajar al valle, el amor profundo a cada uno de nosotros. Esta es la alegría y el gozo de nuestra vida y de nuestra existencia. No podemos vivir sin estar convencidos de que Dios se complace en nosotros. No vivamos con complejos, que a veces pensamos que eso es humildad. No vivamos con un tono depresivo en nuestra vida cristiana y que pensemos que eso significa humildad. No pensemos que vivimos en sintonía con Jesucristo cuando estamos acomplejados, incluso tenemos constantemente en nuestro corazón una sensación como de fracaso, porque no es verdad. Dios se complace en ti, como una madre se complace en el hijo de sus entrañas. Una madre, cuando su hijo le ha tenido que limpiar un día 7 veces porque es pequeño y lo ha limpiado una y otra vez, no le importa, es su hijo. Y le mira con amor, no lo tira por la ventana, aunque esté harto a veces porque llora, porque se ha pesado, pero es su hijo. Y se olvida todo, de su suciedad, de sus berridos, incluso hasta del sueño que tiene por la noche cuando llega la madre agotada y todavía el niño le pide de mamar en su momento inoportuno, porque eso es una necesidad que se pide cuando se necesita. Qué importante es en nuestra propia vida descubrir esto, que Dios se complace en mí. Si nadie te lo dijo, el Señor te lo va a repetir en esta hora santa. Tú eres mi hijo amado, mi hija amada, en ti me complazco. Si supieras lo contento que estoy contigo. Pero si fallo mucho, bueno, pero vuelves a mí y estás a mi lado. Y a veces nos pasa, como decía aquel famoso teólogo, ¿no? A veces, Señor, estoy tentado de marcharme de tu lado y irme lejos. Pero cuando doy el tercero o el cuarto paso, digo, ¿pero dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir que esté mejor que contigo? ¿Dónde me voy a escapar de tu mirada? Si subo al monte y ahí te encuentro. Si bajo al abismo, ahí estás tú. ¿Dónde escaparé de tu mirada? Por eso qué preciosidad es encontrar que tú eres en tu propia identidad en este tiempo de Cuaresma, camino de conversión hacia la Pascua, descubrir que tú eres el Hijo amado, que Dios se complace en ti y que nuestra vida está determinada por la escucha de la palabra de Dios. Esa escucha de la palabra de Dios, Shema Israel, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno y a Él adorarás y amarás. Nuestra vida tiene que estar determinada por la escucha de la palabra de Dios, por la escucha de los latidos del corazón de Cristo, en el monte y en la vida. Porque curiosamente, diciendo el Padre, escuchadle, Jesús no dice nada en el monte, lo dirá cuando baje y se encuentre con aquel endemoniado y tenga que decir el Señor, este tipo de demonios no se echa si no es con oración y ayuno. Solo con la oración y el ayuno puede ser expulsado. Y ahí hablará Jesús, hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? Pues vamos a escuchar en nuestro interior, mirando a Jesús con este último cántico ya, antes de daros la bendición. Vamos a, en estos momentos, cada uno de nosotros, a experimentar que somos hijos amados. Ese es tu nombre. Bien, vendrá luego segundo nombre, te llamarán María o Francisco o Pedro o Elisa o Marisa o Juana, pero tu nombre, de pila, de bautismo es el amado, la amada.
tu nombre, es que Dios se complace en ti, aunque tú no te lo creas. Y es un pecado de desconfianza, porque te lo ha dicho el Señor, en ti me complazco. Y si tengo algo que el Señor quiere que evite en mi vida, que lo deje, el pecado, el egoísmo, la miseria, pues pídeselo para que expulse de tu corazón aquello que te impide crecer como cristiano, como en santidad y en amor. Pero el Señor te quiere, no lo dudes. Como una madre a su hijo, aunque esté sucio. Y se complace en ti. Y tiene un proyecto de santidad sobre ti que quiere cumplir. Pero hasta que ese proyecto se vaya cumpliendo, Él no ha dejado de amarte. Ni puede dejar de amarte. Al que te ha creado admirablemente y más admirablemente aún nos ha redimido. Y que meditemos un momento que nuestra vida es también la escucha. Shema Israel, escucha en el monte, escucha en el valle, sube para bajar. Y ahí descubrirás en este camino de Cuaresma una llamada preciosa a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. ¿Quién no abandona el rebaño en el desierto por una oveja perdida? Y sobre los hombros la lleva hasta casa lleno de alegría. Pecador arrepentido
Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Le diste pan del cielo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.